Muy buenas tardes. ¿Todos pueden ver mi presentación y escucharme? Sí, 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 Bueno, pues muy buenas tardes a todos, buenas noches, sí. Voy a compartir con ustedes el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico, por sus siglas ERGE. Mi nombre es Sandra Morales Alvarado, soy R1 de geriatría. Y pues el tema que nosotros vamos a revisar el día de hoy está compuesto por un concepto, vamos a hablar un poco de su epidemiología, los factores de riesgo y factores predisponentes, la clasificación, patogénesis, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y el intermedio del espacio cultural para que también estemos empapados de otros temas. Pues bueno, la concepción de la enfermedad por reflujo gastroesofágico nos dice que es una enfermedad crónica del tubo digestivo, específicamente del esófago, que se caracteriza por remisiones y exacerbaciones, cuya lesión vamos a observar como una lesión que puede ir desde algo no erosivo hasta algo erosivo o necrótico de la mucosa que compone el esófago y que puede llegar incluso a comprometer hasta la capa muscular. Esta lesión puede, como ya lo mencionaba anteriormente, provocar excavaciones secundarias y esto se debe a la acción de la pepsina y del ácido clorhídrico y forma lesiones que van, como lo digo, superficiales a profundas. Hay otras concepciones de la enfermedad o hay muchas concepciones de la enfermedad. Otra concepción de ella es que es un trastorno sensoriomotor que se va a asociar sobre todo con los mecanismos normales que tiene el esófago, dentro de los cuales podemos mencionar las alteraciones de la fisiología normal, de la peristalsis propias del esófago. También puede ser un exceso de producción del ácido clorhídrico y pues podemos encontrar otros conceptos en los cuales nosotros tengamos como percepción esta enfermedad. La epidemiología de ella es algo muy inespecífico debido a que la mayoría de los estudios que se encuentran hablan más sobre los síntomas. No tenemos tanta bibliografía reportada sobre en sí la enfermedad. Entonces, encontré un estudio en el cual clasifican los episodios de pirosis y regurgitaciones que se reportan en México. De forma diaria se reporta el 1.2%, una vez por semana pirosis o regurgitaciones de 12.1%, una vez al mes de 49.1%. En Latinoamérica han habido varios estudios, pero hablan en sí de la prevalencia, pero no se enfocan mucho en cuanto a la enfermedad, sino también a los síntomas. Y cuando se analizan estos estudios, ellos concluyen que hay una prevalencia de estos síntomas una vez por semana del 3 al 11.9%. Esta percepción de la enfermedad nos lleva o nos tiene en un dicho de que no hay tanta bibliografía o no hay tantos datos que nos puedan predecir el comportamiento de la misma. Sin embargo, pues estas cifras sí nos hacen ver que es una enfermedad o una entidad patológica presente por la cual nosotros debemos de tener siempre una actualización. ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores predisponentes que nos pueden llegar a hacer que nosotros padezcamos esta entidad? Pues bueno, el primero de ellos es la alimentación y la alimentación se refiere al alto consumo de alimentos grasos, también bebidas carbonatadas y estas se consideran un factor de riesgo, pero es por la modificación que hacen en la producción del ácido clorhídrico. También tenemos, aquí hay un conflicto. Algunos investigadores dicen que el café es un factor de riesgo predisponente y otros tantos dicen que es un factor protector. Un estudio más específico
En algunos estudios más específicos dicen que todo depende de la cantidad, como todo. Entonces, por ello el café está entre si es o no lo es un factor de riesgo, al igual que otros alimentos cítricos y entre otros alimentos que están elaborados con condimentos. Los que sí están demostrados que pueden, en este caso, ser factores predisponentes son el alcohol en cantidades moderadas y por otro lado, el estilo de vida. El estilo de vida se relaciona sobre todo la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo. Por la parte de los medicamentos, tenemos que aquellos que principalmente nos predisponen a ellas son los antagonistas de los canales de calcio, los anticolinérgicos, los AINES, los bifosfonatos, algunos antibióticos y los suplementos de potasio. Otro de los factores son los factores patobiológicos. En ellos encontramos que, por ejemplo, el ser caucásico, el tener diabetes tipo 2, el ser, tener síndrome metabólico o una enfermedad cardiovascular, la apnea del sueño, o también cuando coexiste esta enfermedad con el síndrome de intestino irritable, son estos factores los que nos pueden predisponer. Aquí hay algo que me pareció interesante incluir en la presentación y sobre todo porque es lo que en lo que nosotros nos estamos especializando y es los cambios que ocurren en el esófago durante el envejecimiento o en la etapa del envejecimiento. Y pues vamos a observar que hay un descenso en la contractibilidad del mismo. Hay presencia de ondas polifásicas, es decir, ya no son ondas peristálticas, sino polifásicas. Hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. También se pueden observar algunas porciones del esófago, sobre todo la porción inferior, con dilataciones. Hay un aclaramiento esofágico disminuido eso es consecuente de los cambios que hay en la peristalsis y también la disminución en la producción de la saliva. Nosotros para hablar de esta enfermedad tenemos que saber que se divide o se clasifica de acuerdo a la clasificación de Montreal. Es una clasificación muy antigua, pero que todavía está vigente, en la cual nos divide a los síndromes esofágicos en esofágicos y en extraesofágicos. Por un lado, tenemos que los síndromes esofágicos se van a subdividir a su vez en aquellos que se caracterizan solamente por ser sintomáticos. Por ejemplo, la enfermedad por reflujo no erosiva, que te acompaña por un dolor torácico por reflujo, y los síndromes con lesión de mucosa en los que encontramos a la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. En el caso de los síndromes extraesofágicos, se van a subdividir en aquellos que tienen evidencia clínica suficiente para relacionar los síntomas con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí hay dos partes, una que son las asociaciones establecidas y las asociaciones propuestas. Las asociaciones establecidas está la tos por reflujo, la laringitis por reflujo, el asma por reflujo, erosiones dentales por reflujo. Y del lado de las asociaciones propuestas tenemos a la faringitis, la sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y la otitis media recurrente. La patogénesis y la fisiopatología de la enfermedad es multifactorial, pero tenemos que vamos a tener un desequilibrio o un desequilibrio entre los factores defensivos y los factores agresivos. Consideramos que los factores defensivos del esófago son la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la resistencia mucosa. Y los factores agresivos van a ser el volumen y la naturaleza del contenido que se refluye, el ácido clorhídrico y la pepsina y las sales biliares. Cuando ocurre una disfunción de la barrera antirreflujo, hay un paso del contenido ácido y de la pepsina del estómago al esófago y este se considera como el factor clave del desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos mecanismos de los cuales les hablo, o la barrera anatómica antirreflujo, se compone por el esófago, el esfínter esofágico inferior, el diafragma y el ligamento freno esofágico. Nosotros vamos a observar que estos mecanismos
que hacen que disfuncione la barrera antirreflujo son tres. El primero es la hipotonía del esfínter esofágico inferior, que era lo que mencionaba que ocurre en las personas adultas mayores. La relajación transitoria inadecuada del esfínter esofágico inferior, que eso puede ocurrir desde la edad adulta, y las hernias de hiato, que estas casi en el 80% de la población pueden estar presentes y no ser sintomáticas, y cuando ya se agregan los factores predisponentes pueden irrumpir esta barrera y provocar los síntomas. La fisiopatología ocurre cuando hay una exposición prolongada al reflujo, es decir, esa continua ruptura de la barrera mucosa hace que haya una retrodifusión del ácido clorhídrico hacia el lugar donde no debería de estar y provoca dos respuestas, una respuesta inflamatoria y una respuesta funcional. La respuesta inflamatoria va a dar un infiltrado inflamatorio que a su vez se va a traducir o se va a convertir en una fibrosis o estenosis. Esta a su vez va a producir inflamación y como consecuencia erosiones. La respuesta inflamatoria también tiene un componente en el cual, de acuerdo a la gravedad de la exposición, se puede ir directamente hacia la apoptosis, y esta apoptosis provoca una proliferación de la capa basal con también la formación de erosiones o úlceras. Aquí vamos a tener que nuestro tejido se va a reparar, y esta reparación puede dar lugar a un epitelio escamoso o al epitelio de Barrett. Este epitelio de Barrett, como bien sabemos, puede progresar hacia una displasia y posteriormente hacia un adenocarcinoma. En la parte de la respuesta funcional, lo que ocurre casi siempre son trastornos motores, y en estos trastornos motores se autolimitan, pero eso depende de la gravedad de la producción del ácido clorhídrico. Respecto a la muerte celular o apoptosis, vamos a tener que hay un adelgazamiento de la mucosa y un aumento de las papilas submucosas. Y cuando hablamos de la proliferación de la capa basal, va a haber un aumento de esta y posteriormente otros fenómenos que se pueden ir agregando o asociando a otras patologías. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Pues bien, vamos a encontrar que hay un escenario clínico que se compone de síntomas típicos y de síntomas atípicos. Los síntomas típicos son la pirosis, la regurgitación, la disfagia y la odinofagia. Los síntomas atípicos van a ser aquellos en los que nosotros podemos empezar a hacer un abordaje diagnóstico diferencial. Vamos a tener que estar al principio el dolor torácico, que se puede confundir con cualquier enfermedad cardiovascular, manifestaciones otorrinolaringológicas, como por ejemplo la laringitis posterior o otros tipos de laringitis, sinusitis o un laringoespasmo. Las manifestaciones respiratorias como la tos crónica, el asma bronquial, neumonitis recidivante o la fibrosis pulmonar son comportamientos que pueden no sospecharse inicialmente y ser parte de un abordaje diferencial que nosotros debemos de hacer. Y por último, las manifestaciones orales, que son las erosiones dentales. En esta podemos hacer diagnóstico diferencial con algunas enfermedades psiquiátricas. Tenemos aquí que cuando hay un escenario clínico con pirosis y regurgitación y estos se presentan 2 veces o más a la semana sin otro dato, sin ningún dato de alarma, tenemos un diagnóstico presuntivo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, al tener el diagnóstico presuntivo, nosotros ya tenemos que empezar con un tratamiento o con un abordaje dirigido, que es la prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. Lo que recomienda esta prueba es que se utilice una dosis doble del inhibidor por lo menos 2 semanas. Si nosotros vemos una mejoría del 50% o superior de los síntomas, es decir, se erradique la pirosis y la regurgitación, consideramos que esta prueba es positiva y tenemos un diagnóstico ya confirmado de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una de las pruebas más sencillas, más económicas, accesibles, de fácil reproducción y que tiene de mayor sensibilidad, pero no tanta especificidad, porque dependerá sobre todo
de la ejecución del paciente respecto a la toma del fármaco y de seguir la indicación que nosotros le estemos dando. También está el diagnóstico por endoscopía. Sin embargo, el diagnóstico por endoscopía no se hace de forma indiscriminada. De acuerdo a las indicaciones de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, nos postula que en estos 5 escenarios, es decir, la presencia de disfagia o odinofagia, síntomas que persisten o progresan a pesar del tratamiento, síntomas extraesofágicos, síntomas esofágicos en pacientes inmunodeprimidos, o presencia de masas, estenosis, úlceras o hemorragia digestiva, anemia ferropénica o pérdida de peso sin razón aparente, está muy indicado realizar una endoscopía y para que así nosotros tengamos presente que no todos los pacientes con ERGE inicialmente deben de contar con este estudio. Una vez que nosotros realizamos este estudio, vamos a utilizar 2 escalas. Esta es la escala que normalmente o que más comúnmente estamos utilizando. Se llama clasificación de los ángeles. En ella tenemos 4 grados y va a depender de acuerdo a la lesión que se observe en la endoscopía. Esta va por medidas de milímetros y nos la reporta el endoscopista y con ella nosotros podemos hacer un abordaje que se verá más adelante. También está la clasificación de Savary-Miller. En ella tenemos que hay 5 grados. Dependerá también de lo que el endoscopista reporte. En este caso nosotros vamos a tener una imagen que nos va a representar de acuerdo a las erosiones o lesiones ulcerosas en este caso médico endoscopista observe y de acuerdo a ello se clasificarán. Y también es una escala muy antigua, pero que todavía está en función. Otra forma de diagnóstico y que se utiliza sobre todo en aquellos en los que los estudios anteriores no hayan sido concluyentes o exista una sospecha clínica diferente y nosotros querramos en este caso hacer un diagnóstico más preciso. En este caso es la monitorización por pH esofágico o como comúnmente se dice, la pHimetría. La pHimetría pues es la medición ambulatoria del pH esofágico de 24 horas, de 24 a 48 horas, perdón. Consiste en una sonda que se aplica de forma nasogástrica con un monitor conectado de forma continua y en ella nosotros vamos a medir cuál es la exposición a este pH y cuál es el nivel de pH registrado por el equipo en este lapso de tiempo. En este caso, este estudio se recomienda en síntomas típicos o extraesofágicos de ERGE, en pacientes con endoscopía negativa que no responden a los tratamientos con los IVP, y también cuando nosotros queremos confirmar la presencia de un reflujo patológico en pacientes que estén en protocolo de estudio o considerados como candidatos a cirugías antirreflujo, pero que no tenga evidencia de lesiones de la mucosa esofágica. Hay otro sistema de diagnóstico que se llama sistema Bravo o cápsula Bravo. Es un sistema igual de medición de pH esofágico. El problema con él es que es un poco costoso, no está disponible en todos los centros médicos y pues produce dolor torácico en algunos pacientes. Es muy sensible, tiene una sensibilidad del 77 al 100% y es específico en el 85 al 100% de los casos. Sin embargo, al no ser reproducible, es solamente un tipo de diagnóstico que se utiliza para investigación y en centros de tercer nivel. La pH impedancia esofágica se indica para realizar la medición del reflujo esofágico con o sin inhibidores de bomba de protones. Dependerá de la probabilidad de la reprueba para tener ERGE. En este nosotros vamos a tener que se realiza en pacientes con baja probabilidad de reprueba de tener ERGE y pacientes con alta probabilidad de reprueba de tener ERGE. Y en este caso nosotros vamos a encontrar en un lado pacientes con síntomas refractarios al IVP y manifestaciones extraesofágicas con una endoscopía negativa y que sean candidatos a cirugía antirreflujo.
Y por otro lado, pacientes con síntomas típicos, con endoscopías con reporte de hernia hiatal o con respuesta a inhibidores de bomba de protones, pero con síntomas. Aquí nosotros vamos a ver que la impedancia se va a reportar por centímetros y vamos a tener una traducción de ella y nos hablará del grado de exposición del pH del esófago. Bueno, ahora viene el espacio cultural. El espacio cultural es, por lo que yo tengo entendido, un espacio en el cual nosotros les compartimos algo que para nosotros es relevante e importante que sepan y pues cae en la temporada correcta, creo, y yo les voy a hablar sobre mi estado, sobre Tabasco, pero específicamente voy a hablarles de un tema muy polémico que es ¿por qué se inunda Tabasco? Pues bien, Tabasco pues es uno de los estados de la República, se compone de 17 municipios, tiene, colinda con los estados de Campeche, Veracruz, Chiapas, con el Golfo de México, también con Guatemala, y es un estado que pues ha sido duramente golpeado en años anteriores, pero pues hay una explicación. La explicación de ello y parte de lo que quiero compartirles es que pues su hidrografía es una de las principales causas por las cuales Tabasco siempre está inundado. Este es un mapa muy esquemático de cómo está comportado los ríos dentro de la planicie. Nosotros tenemos los dos grandes ríos, los dos ríos más caudalosos de México, que son el río Sumacinta y el río Grijalva. Ambos desembocan en el estado y a su paso van dejando otros ríos que también son muy caudalosos y que también son aquellos que provocan los desastres naturales que hemos observado. Otra de las causas de la hidrografía que favorece a las inundaciones es pues la colindancia con el Golfo de México, con el estado de Chiapas que tiene una altitud superior y el estado de Veracruz. Incluso Tabasco tiene una temporada de inundaciones. Mis abuelos me comentaban que desde que ellos eran pequeños siempre se han inundado. Este, la temporada de inundaciones incluso era una etapa de celebración. Ellos no salían a hacer ninguna de sus actividades, se quedaban en casa, hacían pesca en sus patios y pues no había tanta pérdida económica porque el Estado en ese tiempo pues no era un Estado que tuviese urbanización o que fuera tan llamativo este tipo de pérdidas. Entonces, desde siempre han existido las temporadas de inundaciones. Sin embargo, cabe señalar que en Tabasco llueve todo el año, pero la temporada de inundaciones inicia desde el mes de julio y termina casi hasta finales del mes de octubre, principios de noviembre. Y bueno, la respuesta es, ¿por qué Tabasco se inunda? Pues por su geografía, por el clima, por el cambio climático y por la ubicación. La geografía, como les mencionaba, nos encontramos en una planicie. Tabasco no tiene montañas, no se comporta como los estados del norte o nuestros estados vecinos. El clima normalmente es un clima húmedo, tiene una humedad de aproximadamente 86%. La humedad, como sabemos, es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, entonces quiere decir que tenemos agua en los ríos y también en el aire que respiramos. Y el cambio climático, les explicaré más adelante, y su ubicación. La temperatura promedio del estado es de 30 a 45 grados. Esto hace que haya precipitaciones todo el año y que en unas regiones incluso sean las que presentan más precipitaciones comparado con toda la República. Y pues como les mencionaba, es una planicie pluvial costera. Esta imagen es de Tabasco sin inundaciones. Esta es la normalidad de Tabasco. Es el brazo del río Grijalva pasando en medio de la ciudad de Villahermosa y este es el comportamiento natural. La parte que está sombreada con el círculo rojo corresponde a Villahermosa, que es la parte
que se encuentra más en Cuenca y es donde desembocan más los ríos. Y los ríos tienen, o sea, hay dos regiones de los ríos. Una región se llama región Grijalva y la otra se llama región Usumacinta. Estos dos ríos acumulan el 30% del agua de todo México. Quiere decir que nosotros nos inundamos con un tercio de todo lo de la República. Y pues el estado de Tabasco es el estado que recibe, perdón, tiene mayor precipitación reportada al año, 2.000 milímetros de precipitación. Llueve todos los días del año en cualquiera de los municipios y aparte pues estamos rodeados de agua. Aquí, por ejemplo, observamos que ese es un esquema muy, muy gráfico. Nosotros al menos Villahermosa se encuentra a 10 metros sobre el nivel del mar. Cuando en tiempos anteriores y se empezó a hacer en este caso, organización arquitectónica del estado, se dieron cuenta que siempre se iba a inundar, entonces empezaron a formar presas hidroeléctricas que iban a contener el agua que inundaba las poblaciones y iban a dejar descubiertos terrenos que iban a servir para la agricultura, para también para la ganadería y también para el desarrollo industrial. Entonces empezaron con la construcción de estas presas y todas estas presas contienen toda el agua que normalmente inundaba toda la planicie. Tenemos, por ejemplo, la primera presa que se construyó se llama Presa Nezahualcóyotl, pero normalmente la conocen como Presa de Malpaso. Posteriormente se construyó la presa Belisario Domínguez o La Angostura. Después se construyó la presa Ingeniero Manuel Moreno Torres o Chicoacén. Después la presa Ángel Albino Corzo, Peñitas. Y estas presas lo que hicieron fue contener el agua que inundaba esas zonas que les comentaba. Pero todo eso fue planeado para el nivel de población que existía en ese entonces, para el territorio que se pensaba utilizar para esas actividades. Sin embargo, todo se salió de control. Todo fue después hacia mayor urbanización. La agricultura empezó a sobrepasar los territorios y se empezó a construir en sitios donde no estaba dispuesto para construcción. Incluso Villahermosa fue fundada por después de la conquista y fue construido específicamente en la zona que tiene más lluvias más fuertes y en la zona que es más cuenca. Es decir, Villahermosa fue construido en el peor lugar que pudo haber sido construido, pero lo eligieron porque estaban lejos de los piratas y consideraron que ese era el mejor lugar. Sin embargo, actualmente, por ello, por su ubicación geográfica, es el municipio de Tabasco que más inundaciones presenta, además de que es el municipio que tiene mayor población, mayor urbanización y que ha sido más deforestado y ya no cuenta con estas barreras naturales que impiden la inundación. Esta es una foto de Villahermosa, este es el parque principal. Esta es la Laguna de las Ilusiones, es una laguna natural y se construyó un parque sobre ella. Y pues cuando ocurre una inundación, desaparece todo lo que ustedes observan, la casita esta, todo esto desaparece y la laguna ocupa el lugar normal que ocuparía cuando las presas no existían. Entonces, los ríos en Tabasco siempre dicen un dicho que los ríos tienen memoria. Entonces, siempre que hay un aumento en este caso, de lluvias fuertes, cuando las presas están a su límite, cuando se desfogan las presas, pues todo el Tabasco se inunda. Y principalmente Villahermosa. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora del tratamiento. El tratamiento tiene 4 objetivos principales. El primero de ellos es el control de los síntomas. El segundo es la cicatrización de las erosiones. El tercero es evitar el desarrollo de complicaciones propias de la enfermedad. Y el 4 es evitar la progresión de la enfermedad hacia displasia o adenocarcinoma.
Aquí también me pareció importante poner los objetivos del tratamiento en los pacientes adultos mayores. Por ejemplo, en ellos, al igual es importante o el objetivo aliviar los síntomas, curar la esofagitis erosiva, que esta es muy recurrente en ellos, controlar las complicaciones y mantener la remisión de los síntomas y la curación de la mucosa. Pero en ellos también hay otros dos objetivos, que uno de ellos es diseñar un plan de tratamiento para pacientes de edad avanzada, estratificando a los pacientes en función de su grado de fragilidad. El otro es que se requiere precaución al momento de someterlo a procedimientos de diagnóstico invasivos o a los efectos adversos de la terapia médica y no médica. El tratamiento no farmacológico pues es similar al de todas las patologías que nosotros sabemos que existen en el tubo digestivo, y es bajar de peso, disminuir el consumo de alcohol, dormir en decúbito lateral izquierdo, y esto es por anatomía, elevar la cabecera de la cama o dormir con una almohada en posición de 35 a 45 grados, y evitar la ingesta de alimentos copiosos o de abundante cantidad de alimento entre 2, aunque en ancianos leí que hasta 3 horas antes de acostarse. Y esto sobre todo en aquellos pacientes que ya se reconocen que tienen síntomas nocturnos. Bueno, aquí les voy a hablar de los tipos de tratamientos en grupos de fármacos. Primero tenemos a los antiácidos. Pues los antiácidos en realidad no previenen la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Su función en sí se limita a aliviar los síntomas nada más. Y estos casi siempre son magnesio, aluminio o carbonato de calcio. Lo que van a hacer en realidad son neutralizar el pH del ácido gástrico, y al hacer esto pues disminuyen la exposición del mismo a la mucosa y pues con ello mejoran la sintomatología. Pero estos tienen una duración muy corta y solamente son, como su nombre lo dice, sintomáticos. Por otro lado, tenemos a los agentes de superficie y los alginatos. El sucralfato, pues es el sulfato de sacarosa de aluminio, y es un agente de superficie que lo que va a hacer es adherirse a la superficie de la mucosa del esófago, y a su vez va a promover la curación y proteger la lesión peptídica. Y en los mecanismos, así tal cual encontré, no se comprenden completamente, pero en los artículos lo que la mayoría de ellos dicen es que hacen una barrera del ácido gástrico. Y el alginato de sodio, pues es un polisacárido que se deriva de las algas, y lo que forma es una goma viscosa que va a estar flotando en el estómago y va a neutralizar la bolsa de ácido postprandial, y con ello va a evitar pues que se refluya ese ácido hacia el esófago. Los antagonistas de histamina H2, en estos vamos a tener que lo que hacen es disminuir la secreción del ácido porque inhiben el receptor de histamina 2 sobre las células parietales gástricas, pero el fármaco hace taquifilaxia, entonces su efecto se va perdiendo entre 2 a 6 semanas, y por ello pues su uso es limitado. Además de que han habido controversias sobre su uso por los efectos adversos que provocan, que ya están demostrados, em, asociados a neoplasias, asociados a otros componentes patológicos. Estos son de una acción más lenta, y su concentración máxima se alcanza a las 2 horas y media aproximadamente, y solamente duran entre 4 a 10 horas su acción. Y estos no funcionan para la esofagitis erosiva. Los inhibidores de la bomba de protones son los más comúnmente utilizados. Estos son potentes porque lo que hacen es que se unen e inhiben irreversiblemente la bomba ATPase hidrógeno potasio. Entonces, al hacer esta acción, los hidrogeniones no se liberan y entonces no producen el efecto erosivo que normalmente tendrían que producir en un esófago con el factor de riesgo. En estos fármacos lo que sí se tiene que tener en consideración y que casi nadie tiene es que la forma correcta del uso son 30 minutos antes de la primera comida, es decir, en ayuno, porque en ese momento la cantidad de bombas expresadas por las células parietales va a ser mayor.
Y los inhibidores de bomba de protones se deben de administrar diariamente en lugar de que a demanda o cada vez que se tengan síntomas, porque se ha observado que tienen una mejor presentación de mejoría y mejora también calidad de vida y la remisión endoscópica ya mostrada. Por último, los procinéticos, en estos lo encontré sobre todo en pacientes adultos mayores y en ellos son una segunda o tercera opción o combinados con IVPs. En ella, el único detalle es que produce efectos adversos, tales como una hiperprolactinemia, disquinesia tardía, parkinsonismo, diarrea y en algunos pacientes hasta cefalea. Pero en pacientes como los adultos mayores que les mencionaba que tienen trastornos de hipomotilidad o de vaciamiento gástrico son muy funcionales, muy útiles. Ahora bien, ya conocemos los tipos de medicamentos. Ahora hay estrategias de tratamiento y duración del mismo. En este caso tenemos que se clasifica de acuerdo a no erosiva y erosiva. Cuando nosotros tenemos una enfermedad por reflujo gastroesofágica no erosiva, lo que se usa normalmente o está indicado es el inhibidor de bomba de protones en su dosis estándar en un periodo de 4 semanas, de forma interrumpida y en ayuno. En caso de lograr controlar sintomáticamente al paciente, se suspende el medicamento y se reiniciará en caso de una recaída. Si nosotros tenemos una recaída, nosotros vamos a optar por los siguientes esquemas de tratamiento. Vamos a tener un esquema continuo, un esquema de demanda o un esquema intermitente. El esquema continuo es, pues como su nombre lo dice, no se interrumpe la prescripción. Cuando es a demanda, se utiliza la dosis estándar cada vez que el paciente tenga síntomas y se suspende cuando el paciente ya tiene mejoría. Y en el caso de intermitente, se utiliza la dosis estándar por periodos definidos de 2 a 4 semanas y cada vez que tenga recaída de los síntomas. Otra opción es mantener el IVP y se utiliza por periodos cortos, solo en casos leves o intermitentes. Tenemos también este esquema en el cual observamos que hay una lesión erosiva. Ay, no sé por qué quita esto. Perdón. Y tenemos que, en el caso del ERGE componente erosivo, se utiliza el IVP en dosis estándar por 4 semanas. Si tenemos una respuesta, pues entonces se suspende y en caso de recaída, optamos por los esquemas de tratamiento que les mencioné anteriormente. Pero si a pesar del uso del IVP por 4 semanas no tenemos ninguna respuesta, tenemos que evaluar si hay una falta de apego al tratamiento, si hay una adecuada administración del mismo o si la calidad del producto que el paciente está usando no es la correcta o idónea. Entonces, si nosotros verificamos estos tres y vemos que al corregirlos, hay una respuesta, se continúa el tratamiento por 4 semanas, se suspende y se sigue lo mismo. Pero si a pesar de que nosotros ya corregimos estas tres variables, nosotros observamos que el paciente sigue con los mismos síntomas, se opta por doblar la dosis del IVP, cambiar el IVP o dividir la dosis a cada 12 horas. Y seguimos el esquema. Si sí, continuamos 4 semanas, suspendemos en caso de que ya haya mejoría. Después, si hay recaída, se sigue el esquema. Y en el caso de que no, se considera que hay una falla al inhibidor de la bomba de protones. En el caso del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva, tenemos que el tratamiento tiene que durar 8 semanas y este va a ser 8 semanas o hasta que se consiga el control de los síntomas. La curación se va a reportar con endoscopía y la vamos a observar cuando se sigue correctamente en el 80% de los casos. Cuando observamos una esofagitis CID de clasificación de Los Ángeles, los expertos nos van a recomendar que se haga un control de endoscopía a las 8 o 12 semanas del inicio del tratamiento y al finalizar el tratamiento, ya que en estos estadios nosotros vamos a tener a un paciente susceptible a recaída. Los casos siempre se tienen que individualizar respecto al mantenimiento del tratamiento
en cuanto a duración y se tiene que estar haciendo una evaluación periódica. Eso va a depender de lo que el paciente nos manifieste respecto a sus síntomas y también de lo que nosotros vayamos observando en el reporte de la endoscopía. En este caso, cuando tenemos el ERG-erosiva y tenemos un grado A o B de Los Ángeles, tenemos que darle el tratamiento por 8 semanas, después si consideramos suspenderlo, y en caso de que sea una recaída, se puede considerar el mantenimiento del IVP o optar por otras terapias que mencionaré más adelante. En el grado C y D, y cuando ya se siguió el tratamiento durante 8 semanas, se considera una nueva endoscopía o una terapia de mantenimiento sin suspensión hasta valoración posterior a 8 semanas. Y en pacientes adultos jóvenes se puede considerar también una cirugía electiva. En el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, nosotros, o también llamada con falla a los inhibidores de la bomba de protones, se tendrá que realizar al paciente una endoscopía para descartar las entidades que incluyan la esofagitis eosinofílica y la dispepsia orgánica. Y así nosotros, de acuerdo a estos hallazgos, replantear el tratamiento. Si en el caso que nosotros realicemos la endoscopía, esta resulte negativa, lo recomendable aquí ya sería hacer una manometría y posteriormente una pHimetría con impedancia para que valoremos el uso del IVP y los factores de riesgos asociados a la exposición duradera al ácido clorhídrico. El manejo endoscópico es a través de la ablación por radiofrecuencia, también se conoce como estreta, y pues se hace igual como su nombre lo dice, por un endoscopio, y se hace una ablación con la finalidad de detener ese reflujo y mejorar la disfunción del esfínter esofágico inferior. La otra forma endoscópica de tratamiento es la funduplicatura endoluminal. El método se llama ESOFIX y es el método como se observa en la imagen, y pues esto, como es obvio, lo hacen operadores dependientes que estén entrenados para hacer estos procedimientos. Hay muchos procedimientos endoscópicos. Actualmente se están realizando nuevas técnicas, pero estos son de los dos más comunes. Y la cirugía, pues bueno, la cirugía, como lo decía anteriormente, es una opción que ya se considera a largo plazo en pacientes seleccionados. Sobre todo se eligen pacientes jóvenes sin tantas comorbilidades o a pesar del tratamiento no hayan tenido respuesta. Y las indicaciones, pues como lo dicen ahí, son la falla al tratamiento farmacológico, siempre y cuando ya se verificó que se hayan tenido esas medidas, las medidas correctas de prescripción y administración, aquellos con complicaciones severas como estenosis, úlceras, perforación. En el caso de disfagia severa, aspiración o síntomas atípicos asociados con hernia hiatal y que ya sean hernias que por desplazamiento estén comprometiendo la calidad de vida del paciente, y también en pacientes que ya se reconozcan lesiones preneoplásicas. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien. A ver, esperamos ahí preguntas o comentarios por los compañeros. Nadie quiere preguntar nada, comentar nada. Carlos, ¿estás? A ver. Aquí estoy, Doc. No sé, ¿alguien más que tenga algún comentario? En general me pareció buena la exposición, a lo mejor al final sí un poquito se había acelerado la parte de los tratamientos, pero sí cubrió pues el espectro de la clase, ¿no? De lo que se quería abordar. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario antes de concluir.
Pues nada más para complementar a lo mejor, Sandy, algo que tendríamos que checar es pues un algoritmo, algún flujograma, a quién se le va a hacer la pH-metría o a quién se le va a hacer la manometría y cuáles serían las indicaciones o qué va primero o qué va después, y igual en los tratamientos, creo que nada más para complementar sería algo importante a revisar. Por lo demás, bien. Por ahí hicieron una pregunta. Dice Victoria, ¿a qué tiempo de iniciado el inhibidor de bomba de protones se debe de ver mejoría? ¿Quién puede contestar? Sandy, ¿puedes contestarle? Sí, doctor. El algoritmo que encontré en el artículo decía que cuando no es erosiva, 4 semanas, y cuando es erosiva, 8 semanas. Y si estos periodos fallan, ya consideramos falla a los IBP. Pero bueno, eso es acerca de la endoscopía o de los síntomas, que es diferente. Los hallazgos endoscópicos o de la sintomatología, porque ahora sí que consignar al paciente a 4 semanas, ¿te aguantas? No sé qué No. les parezca. No, se observa mejoría en las primeras 2 semanas, desde las 2 primeras semanas, y ya vemos que el paciente refiere limitación de los síntomas, consideramos que está surtiendo efecto el tratamiento, y si posterior a los tiempos, las 4 y las 8 semanas, podemos considerar un fallo a los IBP. Es lo que yo encontré. Yo les quiero preguntar, pusiste lo de los IBP, lo que no estoy seguro de haberlo visto, y también vi lo de los procinéticos y antiácidos. ¿Cuáles son cuántos existen de los IBPs? ¿Cuál es la dosis terapéutica promedio? ¿Cuáles son los síntomas adversos de los IBPs? Y si tienen experiencia o con qué regularidad los han oído, sobre todo en adultos mayores. A ver, ¿quién me cuenta? La dosis terapéutica son 20 miligramos en ayuno. Y ¿De en el cuál? caso de omeprazol, por ejemplo, es una familia muy grande, lansoprazol, esomeprazol, em, pero los efectos adversos que usted comenta, doctor, el principal o de los principales o más peligrosos es que predisponen a infecciones bacterianas cuando su uso es prolongado e indiscriminado, tales como Clostridium, por ejemplo. Y otros más comunes o más frecuentes, perdón. También predispone a fracturas, fracturas más que nada, y neumonías, aparte de la infección por Clostridium. ¿Qué más? Interacción con algunos otros fármacos importantes para nosotros, como los anticoagulantes, que es también algo frecuente. ¿Han oído de náuseas, diarrea? Sí, doctor, y también hay alergia a los mismos, aunque es muy rara, y los síntomas son muy severos. Sí, que sí es raro. Ok, que sí es raro. Por ejemplo, del esomeprazol, ¿cuál es la dosis terapéutica? Y del pantoprazol, que son muy socorridos. ¿Y qué otra opción hay cuando no se toleran? Por ejemplo, no se ocupan los inhibidores de H2, famosísima ranitidina, famotidina, cimetidina. Esos ya no se ocupan. ¿Y por qué?
La dosis de someprazol, doctor, son 40 miligramos. La dosis estándar. Igual la del pantoprazol. Ujú. Y se debe de tomar antes de alimentos, después de alimentos, en la mañana, en la noche, Todos los, todas, ninguna. todos los IPPs, doctor, que incluso lo leía yo que debe ser con el estómago, o sea, en ayuno, para que estén todos los receptores, las bombas expresadas de las células y así tengan un mejor aprovechamiento del fármaco. Que eso es uno de los errores que comúnmente encontramos por los cuales hay fracaso al tratamiento, porque el paciente los toma a cualquier hora porque pues no se le indicó de forma correcta que tiene que ser en ayuno. ¿Y en la noche no se indica? Sí, tienen que ser antes de la cena, cuando son indicados cada 12 horas. 30 minutos por lo menos antes de un alimento. Ok. Ok. Entonces, ¿qué hay de la ranitidina, la famotidina y la cimetidina? Jóvenes, no me dejen solo, dice el doctor Lascano. Porque es una parte, y es una parte importante sobre el tratamiento previo a la realización de los estudios. Por un lado, la mayoría de los estudios no son inocuos, empezando por la endoscopía y tampoco son tan económicos. Siguiendo porque, por ejemplo, la pHmetría y la manometría, de entrada, nosotros no la tenemos a la mano, ¿verdad? Tenemos que batallar para enviarlos. Y siempre nos piden, por un lado, que sea el gastro que la hace. Por otro lado, que ya se le haya hecho endoscopía en al menos 2 ocasiones, que se haya demostrado fracaso el tratamiento y que tengamos lesiones o padecimientos graves en el paciente. Dígase una esofagitis grado 5, que haya tenido neumonías por aspiración, o que tenga pérdida de peso. Bueno, también pueden preguntarnos sobre disfagia y que, bueno, todos esos síntomas no los justificarían y entonces ya no los van a aceptar. Y si bien les va, para que ustedes empiecen a solicitarlo y se les realicen, nos echamos entre 6 meses a 1 año. Y luego dicen de regreso que ¿qué creen? Que el paciente, pues el estudio no fue concluyente. Porque con frecuencia eso nos pasa. Entonces, para todo este peregrinar, pues nosotros tenemos que seguir tratando al paciente y el paciente simplemente tiene malestar y quiere que le des algo. Entonces, por eso quiero insistir, no todos toleran los inhibidores de bomba de protones y los más actuales, los más modernones, pues no los tenemos en el IMSS y salen caro en el medio privado. Darle una propuesta terapéutica para 4 a 8 semanas suena mejor a esperar 6 meses a 1 año para que le hagan el otro estudio. Sin duda que con el procedimiento institucional, pues nos vamos a dilatar un buen. ¿A quiénes estaría indicado darle la triple terapia? Los inhibidores de bomba o antiácidos y protectores de mucosa y procinéticos. Hola. Conteste a alguien más que no sea Sandy. Eso es mi CR4. Pues en ese caso, doctora, los que se ven asociados a otros síntomas como reflujo o pirosis, podríamos usar un procinético. Y lo que comentaba de la ranitidina se retiró por un producto que se localizó NMDA, que es un producto precancerígeno, por lo cual la FDA emitió la alerta. Muy bien, ¿y la famotidina tiene el mismo efecto? Que la ranitidina, Es pregunta, ¿sabes? o sea, sí también es procinético, pero no sé si contenga ese producto, doctor. Lo checo. Es inhibidor de H2, básicamente. Todos los inhibidores H2 nos van a generar un par de problemas más, o 3.
Uno es que generan delirio. Dos es que interactúan mucho a nivel hepático con la mayoría de los fármacos porque utilizan citocromo P450. ¿Sí? Y tres, también genera prolongación de QT. Entonces, los deberíamos de dejar como muy aparte y mejor intentar conocer más sobre los inhibidores de bomba, la dosis terapéutica al momento adecuado en el que se debe de tomar, porque créanme que muchos, antes de comer me tomo el omeprazol y estoy empezando a comer, ¿no? Y según dicen, hay que dejarlo entre 20 y 30 minutos al menos para que empiece a actuar, si no, no va a tener efecto. Luego, ¿en qué momento se dan los antiácidos? ¿Antes o después? ¿Y en qué momento se dan los protectores de mucosa? ¿Antes o después? ¿Y en qué momento se dan los procinéticos? ¿Antes o después? Porque es un cóctel y de repente se aburren los pacientes y todos se lo toman al mismo tiempo porque les da flojera estar esperando. Los inhibidores de protones y los procinéticos son antes de los alimentos. Y los protectores de mucosa son después de los alimentos, ya es que no se vaya a ingerir también ningún alimento media hora después. El sucralfato igual. El sucralfato, ese es antes diluido en agua. Antes de los alimentos, pues. Sí, está bien. Bueno, doctor Lescano, ¿quiere comentarles algo, preguntarles algo? Igual aquí yo les puedo seguir pregunte muchos detallitos, pero es importante que lo tomen en cuenta eso que les estoy platicando. Todos los procinéticos tienen sus pros y sus contras, y no todos van a ser pridas. Hay otros procinéticos de otra familia que no nos van a dar tantas incomodidades, ¿sí? Entonces revisen por ahí, no está ahorita Adrianita, pero Adrianita me hizo una revisión de todas las pridas, ¿sí? Y si no estoy mal, nos quedamos en 13 pridas, ¿sí? Cualquier nombre que le puedan anteponer. La metoclopramida, cisaprida, etoprida, procaloprida, etcétera, etcétera. Doc, adelante. Ajá. ¿Conoces el ilaprazol? Se llama Norutec. ¿Sí lo conoces? Si me pregunta a mí, ¿No lo sí. has visto? No. A ver, entonces el miércoles vemos las ventajas que tienen los nuevos ilaprazol y el dexlansoprazol. Dos algoritmos. El algoritmo de prueba diagnóstica, es decir, a quién le van a hacer pH-metría y cuánto cuesta. Investiguen para ver, ¿no? Y cuánto cuesta también una endoscopía del tubo digestivo alto, una pH-metría. Eso sería interesante ver también los costos y el algoritmo. O sea, ¿quién sería candidato específicamente a esos estudios? Está muy bien tu presentación en cuanto pues, a la mayoría de las cosas, sobre todo muy interesante el material cultural. Ahí se necesita vivir con lanchas, ¿no? Sí, qué bárbaro. Bueno, la otra es, entonces, ¿ya están apuntando? Ok. Bien. La otra, como decía el doctor Juan Carlos, ¿qué otros efectos se han documentado, efectos tóxicos o secundarios, reacciones secundarias a largo plazo del omeprazol? Además de osteoporosis, por lo del calcio, fracturas, y como dijo Lolita, creo que neumonía, ¿no? Sí dijiste, Lolita, neumonía, ¿verdad? Bueno. Sí, ok, doctor. Ok, eso es una. ¿Cuándo usar la terapia combinada? ¿Cuándo usar la terapia combinada omeprazol? Siempre y cuando no uses, por ejemplo, clopidogrel, ¿no? Omeprazol con lo que hablaron también de ranitidina o famotidina.
O sea, puedes usar la terapia combinada, es decir, puedes usar 20 miligramos de omeprazol antes del desayuno y 40 miligramos de famotidina antes de la cena. Eso sería otra. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Cuál sería el síntoma que te pone en alerta? Bueno, eso te lo voy a decir porque eso no vale. Digamos, la disfagia. La disfagia. Y además de la pérdida de peso que decía Carlos, la disfagia. Paciente que se empieza a quejar de que no puede comer porque le duele o tiene dificultad para tragar. Ay, caray. Ese sí mándalo pronto porque no vaya a tener un esófago de Barrett o alguna lesión mayor, ¿no? O empieza a sangrar. Lesiones estenosantes, Sí, cáncer, divertículo, claro. El mismo esófago de Barrett. sí. Entonces, hay que ver eso también del esófago de Barrett, ¿no? O sea, tener ese apartado, también les encargo eso. Y la última, déjame ver, ya se me olvidó. ¿Qué estaban diciendo? Bueno, por ahí hablaron del sucralfato, ¿no? ¿Ese tiene en el seguro? Sí, Sucralfato. tabletitas. Hablaba Nefta que lo usaba antes de los alimentos o lo usas después de los alimentos. Tú dijiste antes, ¿verdad? Bueno, también, si en realidad está demostrado que sirva o no el sucralfato. Y hay otros medicamentos nuevos que se están utilizando como antiácidos también. Ajá. Por ejemplo, el muy viejo remedio de chúpate Tums. ¿No la conocen? Tums. Sí, son el carbonato de calcio. Ándale. Ajá. ¿Y ese, sabes cuánto tiene de calcio? No, creo que 500, No, pero ahorita lo investigo. Casi conoces el Caltrate más D. El Caltrate, bueno, el del seguro es Caltrate, ¿no? Sí, Perdón, son 600 miligramos de calcio. 600. Pero Sí, el TUMS 600. tiene 1000 si no me falla. Bueno, es que hay de varias presentaciones, pero así como que el más común tiene 1000. 1000 y hay uno de 500, creo. Hay una- Sí, le digo, es de 1000 y 500. Ajá. Entonces, bueno, pues los dos pájaros de un tiro ahí le puedes usar, ¿no? Pues sí, y por ejemplo, 750 el TUM. el sal de uvas, pues es bicarbonato. Ah, no, pero eso está, ¿qué efectos secundarios? Muchos pacientes lo usan. Sí, Muchos pacientes usan su jarabe de bicarbonato, ¿no? sí. Que ya me estoy, bueno, ¿y ¿qué efectos secundarios tiene? Que dice La que eso salud. le calma, pero luego Pues es rebota, que ¿no? Produce sí, más ácido. sí, porque pues se produce la reacción de una sal, de un ácido con una base y pues genera calor. Sí. Entonces quema más. Y también los sal de uvas tiene ácido acetil salicílico. Sí. Sí, y vemos también acerca de los nuevos antiácidos. Hay uno por ahí que ya se está usando mucho, se llama Estrox One. Seguramente Juan Carlos sabe. ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llamaba, doctor? Estrox One, que tiene condroitina, creo. Condroitina, así como la glucosamina condroitina. Tiene condroitina de sodio. También se usa, sobre todo en Europa. Para checarlo, es porque ese no Geox. lo había escuchado. Sí. Bueno,
Pues yo creo que eso ya tenemos tarea, ¿no? Está bueno, doctor. Sí, doctor. Y nada más, decirles en que sí revisen este tema porque esto va a ser pan nuestro de cada día. Es bien frecuente. ¿Cuál es uno de los medicamentos receta así obligada de urgencias o de piso? ¿Cuál? Pues Omeprazol. el omeprazol. Ya cero omeprazol, Sí, metoclopramida. Revísenlos. De verdad que les va a ayudar un montón. sí, Órale, pues. sí, doctor. Nos vemos. Gracias. Ay, gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Bye.